Buen día, alumnos. Hoy veremos los ejercicios de planteo de ecuaciones. Para ello se recomienda haber revisado los problemas acerca de este tema. Sin más, comencemos a resolver los ejercicios. Empezamos con los problemas. Como vemos, tenemos el problema número 1 y el problema número 2 de la práctica. Empecemos por el problema número 1. El primer problema nos dice: el exceso del triple de un número sobre 55 equivale al exceso de 233 sobre el mismo número. Calcule el exceso del doble de dicho número sobre la semisuma del número con 28. Como suele darse en este tipo de problemas, es más necesario dar dos leídas por lo menos para poder entender mejor el problema. La primera leída se suele dar de forma genérica, abarcando y teniendo en cuenta los aspectos o las separaciones de cada oración que nos piden. Como hemos visto en la primera leída que hemos dado, la primera parte nos da un conjunto de datos, ¿sí?, y operaciones que tenemos que hacer. Sin embargo, en la segunda leída nos pide algo, un cálculo. Entonces, nuestra incógnita o nuestro resultado estará en la segunda oración, mientras que en la primera oración lo que nos da es un conjunto de datos, las cuales la vamos a ordenar de tal manera que nos permita resolver un tipo de incógnita. Ahora vamos a repasar vamos a tener una segunda leída, la cual nos permitirá abstraer todas las expresiones y que podamos convertir a una expresión matemática. Ahora, empecemos con la primera leída. El exceso de o el exceso de A siempre refiere, como ya hemos visto en la teoría, a un signo menos, a la resta entre dos números. Por ejemplo, el exceso de A sobre B refiere a la resta de A menos B. Entonces, vemos que tenemos el exceso. Ahora, lo que queremos saber cuáles son los números que se restan. Y nos dice, el exceso del triple de un número. El triple de un número lo podemos representar como 3 veces un número que no conocemos, que es x. X normalmente se representa o se le agrega una letra cualquiera para representar un número que no se conoce. X sobre 55. Entonces tenemos el exceso del triple de un número sobre 55. Este es el número al que se le va a restar a 3x, el 55. De modo que esta expresión, una expresión matemática, se convertiría de esta manera: el triple de x menos 55. Entonces, ¿qué más podemos ver? Equivale o equivale al, siempre es una expresión que se puede reemplazar con un es igual. ¿Y cómo se puede reemplazar con un es igual? Podemos tener esta expresión. Como vemos, va tomando forma la expresión matemática que nos da en la lectura. 3x menos 55 es igual a, o equivale, vamos a ver, el exceso de. El exceso de, otra vez, es una resta entre dos números. ¿Cuáles son los números? Nos dice, el exceso de estos números es el 233 sobre el mismo número. Sobre el mismo número refiere al número que no conocemos, sobre x. O sea, 233 menos x. Y termina con un punto. Es la final de una oración. Entonces,
Esta oración lo que nos dio es una expresión matemática llamada ecuación. Esta ecuación se resuelve de la siguiente forma. Vamos a organizar las variables o los números que no conocemos, las letras, en una zona. Normalmente se escoge la zona de la izquierda y los números que sí conocemos en la otra zona, la zona de la derecha. Haciendo lo siguiente: si esta expresión está restando, pasa al otro lado a sumar. De modo que tenemos 3x más la expresión que pasa a sumar, que es x. Y esto sería igual a 233. Esta expresión también está restando, pasa al otro lado a sumar también. Entonces sumamos más 55. Hacemos la operación, tengo 3x más x sería 4x. Y esto sería igual a 288. Entonces paso esta expresión, el 4x que está multiplicando al x, a dividir, pues se pasa siempre con la operación contraria. Y la operación contraria a la multiplicación es la división. Entonces sería 288 entre 4. Esto me daría un resultado de 72. Recordemos este resultado. Veamos este resultado, ¿sí? Como el valor de x, del número que no conocemos. Ahora vayamos a la expresión donde está lo que nos pide. ¿Qué es lo que nos pide? Nos pide básicamente calcular, veamos, calcule el exceso de. El exceso de, otra vez, refiere a la resta. Vamos a separarlo. Vamos a separar. Calcule el exceso de. El exceso de es una resta. Lo vamos a colocar acá entre dos números. ¿Cuáles son estos dos números? Veamos. El exceso del doble de dicho número. Cuando nos dice de dicho número, se refiere al número que supuestamente ya no conocemos, que es 2 veces x. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién es el exceso? De la semisuma del número con 28. ¿Cuál es la semisuma del número con 28? La semisuma refiere a la mitad de una suma entre dos expresiones. ¿De quién? Del número con 28, o sea, de x más 28. Entonces nos pide resolver esta expresión. Esta expresión sería imposible de resolverlo si no supiéramos cuánto es el valor de x, pero habíamos determinado ya este valor, y este valor es 72. Entonces, reemplazando en las x el valor de 72, tenemos 2 multiplicado por 72 menos 72 más 28 dividido entre 2. Esto es 72 por 72, 144, menos, tenemos 72 más 28, 100. Y esto dividido entre 2. Tenemos 104 más 100 entre 2, pero 100 entre 2 sabemos que es 50. Entonces simplemente tenemos 144 menos 50, que sería 94. Entonces, nuestra respuesta, lo que nos pide calcular es este valor, 94. Daremos como respuesta el valor de 94. Ahora pasemos a ver el segundo ejercicio. El segundo ejercicio dice así: como siempre, damos una primera leída general y luego vemos todos los enunciados que nos permitirán convertir a un enunciado matemático. La primera leída nos dice: si a un número par se le suman los 3 números impares que le siguen y el par de los números pares que le preceden, entonces se obtiene 123.
halle dicho número y dé como respuesta la suma de sus tres cifras. Igual, tenemos una parte de la oración, la cual nos comunica todos los datos que nos permitirán resolver la pregunta que está en la segunda parte de la expresión, de la lectura. Halle dichos números que dé como respuesta la suma de las dos cifras, de sus cifras. Ya, entonces vamos a la segunda lectura. La segunda lectura hacemos hincapié en lo que podemos transformar a una expresión matemática. Y dice, si a un número par, aquí ya tenemos una expresión que nos dice que refiere a un número. Y un número siempre se representa por una variable, porque no conocemos ese número. Y sabemos de este número que es par. Sabemos que es par. ¿Qué más nos dice? Vamos a hacerlo con otro color. Se le suma los tres números impares que le siguen. Vemos esta expresión, se le suma los tres números impares que le siguen. ¿Qué números son los tres números impares que le siguen? Bueno, los tres números impares que le siguen sería el x más 1, el x más 2, no. El x más 2, ¿por qué no? Porque si tú sumas a un número par, sabemos que el x es par, le sumas otro número par, el resultado es otro número par. Y nosotros queremos que sea impar. Entonces el x más 2 no lo vamos a considerar. El x más 3, sí, el x más 3 sí. X más 3. ¿Por qué? Un número par sumado a otro número impar, tenemos como resultado un número impar. Y nos dice que tiene que ser número impar. Y el x más 5. El x más 5, el x más 4, como sabemos, porque el 4 es un número par, ya se lo convierte en otro número par, no lo consideramos. Sería considerar el x más 5. Ahora, esta expresión nos dice que a este x se le suman los tres números impares que le siguen, o sea, estos tres. ¿Y qué más? Veamos, ¿qué más le pasa? Y el par de los números pares que le preceden, o sea, y el par de los números pares que le preceden. ¿Cuál es el par de los números pares que le preceden? Sería los números que le preceden y que sean pares, sería el x más, si le preceden sería el x menos 2, lo convierte en el número par que le precede, pues el x menos 1 le convertiría en un número impar, porque si tú le restas a un número par un número impar, el resultado es un número impar y nosotros queremos que sean pares. El otro sería el x menos 4. Entonces, vemos lo siguiente, que vemos que podemos seguir leyendo y nos dice, entonces se obtiene, el entonces se obtiene, como vemos, siempre es una igualdad, es igual a, se obtiene 123. Con ello podemos formar nuestra ecuación, como en el anterior caso. Lo primero que vamos a hacer es coger el número, luego se le suman, nos dice, se le suma, que se le suman los tres números impares que le siguen, x más 1, sumado x más 3, sumado x más 5. Esto, y también se le suma los dos números pares que le preceden, el par de los números que le preceden, que sería x menos 2 más x menos 4. Y luego esto sería igual a 123. Con ello tenemos una expresión en la cual podemos despejar el x.
Vamos haciéndolo. Tenemos, ¿cuántos x tenemos en esta suma? Tenemos un x, 2x, 3x, 4x, 5x y 6x que se suman. Entonces podemos colocar rápidamente 6x. ¿Cuántos números se suman y cuántos se restan? Tenemos el 1 más 3 se suma, nos daría 4, más 5, 9. Ahora, el menos 2 con el menos 4 nos darían menos 6. Tenemos 9 menos 6, sería más 3. Y sería igual esto a 100, a ver, sería igual a 123. Entonces, tenemos la expresión 6x más 3 igual a 123. Podemos despejar, como ya hemos visto, el 3 que está sumando pasa al otro lado a restar y obtendremos como resultado el 6x es igual a 123 menos 3, que es igual a 120, y podemos pasar el 6 a dividir, pues está multiplicando. Entonces tendríamos el x es igual a 120 entre 6. Y esto nos daría un resultado de 20, ¿verdad? Entonces hallamos el valor de x. Ahora, ¿qué nos piden? Es importante, tenemos que seguir leyendo. Tenemos que seguir leyendo y ver qué nos piden. Nos piden, halle dicho número y dé como respuesta la suma de sus cifras. Hemos hallado cuál es el número es 20, pero nos pide que dé como suma, como respuesta la suma de sus cifras. Entonces simplemente sumamos, decimos suma de cifras será igual a 2 más 0. Entonces nuestra respuesta claramente es 2. Hallamos y resolvimos este ejercicio, el ejercicio número 2. Ahora vayamos con los dos próximos ejercicios, el ejercicio número 3 y el ejercicio número 4. Empecemos por el ejercicio número 3. Igualmente, vamos a dar una leída y luego otra más detallada. Nos dice el ejercicio número 3. Se tiene dos números, positivos y consecutivos. Halle el mayor si se sabe que la semidiferencia entre el cuadrado de la suma de los números y la suma de los cuadrados de estos es igual a 5 veces más el mayor de ellos. Hemos dado nuestra primera leída y hemos visto que tiene una oración en la cual nos aclara cuáles son nuestros números, pero en la pregunta, en la parte que nos dice allí, nos da todos los datos. Esta pregunta es diferente a las anteriores dos preguntas. Como vemos, en las anteriores dos preguntas teníamos todos los datos al inicio y en la pregunta simplemente una operación fácil que desarrollar con la incógnita resuelta en la primera lectura o en la primera frase, en la primera oración. Entonces vamos a dar la segunda lectura más detallada. Se tienen dos números positivos. Se tienen dos números positivos. ¿Cómo podemos traducir esta expresión? Podemos decir que tenemos el número x y tenemos el número y. Son dos números positivos. Sigamos leyendo. Y consecutivos. Ahora nos da que estos dos números positivos son consecutivos. Vale aclarar que tanto x como y son positivos, o sea, pertenecen a los enteros positivos. Entonces, ahora nos dice que son consecutivos.
Entonces podemos escribir esta expresión hasta donde dice el punto de la siguiente manera. Un número x y el otro consecutivo sería x más 1. Esto vendría a ser lo mismo que decir y, como hemos considerado acá, para que sean consecutivos. Entonces, el y ya estaría de más y sería colocar que mis dos números consecutivos es el x, ¿no? Y dos números consecutivos es el x y el x más 1. Ahora, la segunda parte nos dice hay el mayor, el mayor, o sea el x más 1, si se sabe que la semidiferencia, acá hay una pequeña diferencia, o sea, ¿qué nos pide hallar el problema? El x más 1, hemos visto, esto nos pide hallar. Ahora en esta parte nos dice, ¿qué se sabe? Se sabe que la semidiferencia recuerden, es la resta dividida entre 2. La resta entre dos números dividida entre 2. La semidiferencia entre el cuadrado de la suma de los números, o sea, vamos a verlo así, la semidiferencia. Tenemos una semidiferencia. La resta de dos números dividida entre 2. Entre el cuadrado de la suma de los dos números, el cuadrado de la suma. Entonces primero sumo x más 1 al cuadrado. ¿Y qué más? Y vamos a pintarlo. Y la suma de los cuadrados de estos dos números. Tenemos el primer número x al cuadrado y luego tenemos el segundo número al cuadrado, que sería en este caso más x más 1 al cuadrado. Es importante darse cuenta la diferencia entre decir la suma de los cuadrados y la diferencia entre decir el cuadrado de la suma de estos números. En el primer caso el cuadrado sale, en el segundo caso el cuadrado está en cada uno de los números. Ahora nos dice, esto es igual, está claro. ¿Cómo transformamos esa expresión? ¿Es igual a qué? Vamos a ver. Es igual a 5 veces más el mayor de estos. O sea, si tenemos el mayor ya una vez, esto es 5 veces más. Una vez más 5 veces más son 6 veces más. El mayor, ¿quién es el mayor? El mayor es x más 1. Entonces tenemos armada nuestra expresión matemática. En esta expresión matemática volvemos a recordar, para que quede claro, la primera expresión ¿a qué refiere? Refiere al cuadrado de la suma de los números. Este es el cuadrado de la suma de los números. Recordemos que los números es x y x más 1. La segunda expresión, toda esta expresión, ¿a qué refiere? A la suma de los cuadrados de los números. Suma de los cuadrados de los números. Perdón la letra. Y ahora el 6, ¿a qué era igual? El 6 era igual
a 5 veces más. Recuerden que esto es lo mismo que decir 5 veces 5 veces más. Ahora, si me dijeran 4 veces más, sería 5 el número que nos refiere. Si nos dice 100 veces más, sería 101, multiplicado por el número a quien se le suma más. Recuerden esa palabra, tengan en cuenta el más, refiere a una cantidad más la cantidad inicial. Entonces, ya con esto podemos desarrollar la expresión, ¿sí? Desarrollar esta ecuación y ver el resultado o el valor de x. Ok. Procedemos a realizar la ecuación. Ahora acá tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Si no recuerdan, esto se resuelve de la siguiente manera. El primero al cuadrado del primero es x, más el doble del primero por el segundo sería 2x por el segundo, que sería x más 1, más el segundo al cuadrado, x más 1 al cuadrado, menos esta expresión. El menos se distribuye en lo que está dentro de los corchetes. En este caso sería x al cuadrado menos x más 1, esto al cuadrado. Sería igual. El 2 podría pasarlo al otro lado, como está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar al 6x más 1. Multiplicando al 6x más 1 obtendríamos 12x más 1. Entonces tenemos esta expresión. Vemos que hay algunas expresiones que se pueden ir. Por ejemplo, el x más 1 al cuadrado es lo mismo que el x más 1 al cuadrado. Y como son lo mismo y se están restando, simplemente lo eliminamos. ¿Qué también podemos eliminar? Podemos eliminar esta expresión, el x cuadrado con el x cuadrado. Y lo que obtenemos es esta expresión. Solamente nos resta decir que esto es igual a 2x más x más 1 es igual a 12x más 1. Podemos pasar este 2 a dividir. Podemos pasarlo al otro lado a dividir, ya que está multiplicando. Pasándolo a dividir tenemos que x por x más 1 es igual a 6, porque 2 entre 2 es 6, x más 1. De aquí podemos aún simplificar un poco más, pasando esta expresión, toda esta expresión, a dividir también, para que se vayan con esta expresión. Se va a ir el x más 1 cuando pase a dividir con el x más 1. Y finalmente tenemos que el x, el valor de x es igual a 6. Con esto tenemos en cuenta que es positivo, entonces nuestra respuesta sería esto, x igual a 6. Y solucionamos el problema. Como vemos, este tipo de problemas es bastante sencillo, solamente hay que ponerle un poco de detalle en saber a qué equivale esa expresión a una expresión matemática. Veamos el problema número 4. El problema número 4 nos dice: en una granja se observa entre conejos y pollos 48 animales. Además, se ha contado un total de 124 patas. ¿Cuántos conejos hay en la granja? Como vemos, este tipo de problemas es muy similar o prácticamente igual a un ejemplo que dimos en la teoría, que era entre vacas y gallinas. En este caso son conejos y pollos. Entonces podemos proceder
con los dos tipos de métodos que dimos en la teoría, que consistía una en la falsa negación y la otra en el sistema de ecuaciones. En esta ocasión les daré otro tipo de solución para este tipo de ejercicios. Este tipo de solución nos da una mejor visión de lo que tenemos. En primer lugar, damos la segunda lectura de manera más detallada. En una granja se observa entre conejos y pollos. Ahora, nuestro primer dato está que hay conejos y pollos y que en total suman 48. Podemos decir que tenemos conejos y pollos y en total ellos son 48. Entonces, yo puedo decir que si hay X conejos, ¿cuántos pollos habrán? Entonces, habrán 48 menos X pollos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué se da esto? Porque si tenemos una cierta cantidad, entre dos cantidades, la cantidad posterior sería la resta de la primera cantidad con el total. Entonces podemos decir que tenemos X conejos y 48 menos X pollos. Seguimos. Además, se ha contado un total de 24 patas. Ahora nos hablan de patas. Aquí, como les mencionaba en la teoría, hay dos diferencias. Dos características y una de ellas implícita. Nos hablan de patas y sabemos que cada conejo contiene 4 patas, ¿verdad? Cada conejo contiene 4 patas. En total de patas que tiene los conejos, si hay X conejos serían 4X. Y el total de patas que tienen los pollos, vemos que cada pollo tiene 2 patas. Entonces el total sería 2 veces la cantidad de pollos, que en este caso sería 48 menos X. Y hay algo importante que nos dice que el total de patas, o sea, la suma de todas las patas de 4X más 2 por 48 menos X, es igual a 124. Entonces podemos escribir esta ecuación de la siguiente manera, que 4X más 2 veces 48 menos X es igual a 124. Podemos resolver esta expresión. Resolviendo tenemos 4X más 2 multiplicado por 48 nos daría 96 menos 2X. Es igual a 124. Y aquí podemos restar el 4X menos 2X, que sería 2X. 4X menos 2X, 2X. Más 96 es igual a 124. Ahora tenemos este valor que podemos pasarlo a restar, pues está sumando. Tendríamos 2X es igual a 124 menos 96. Entonces tendríamos que esto es igual a su vez, esto es igual a esto sería igual a 28. En conclusiones, X, el 2 pasa a dividir, X sería igual a 14. Y tenemos el valor de X. Ahora, ¿qué nos piden? ¿Cuántos conejos hay en la granja?
Recordemos que x es el número de conejos y x es igual a 14. Entonces podremos decir que hemos hallado la respuesta con 14. Entonces, ¿cuántos conejos hay en la granja? X, que es igual a 14. Como vemos, este tipo de solución es diferente al sistema de ecuaciones y es diferente a la falsa suposición. Pero queda a criterio de ustedes si lo ven más práctico, más fácil y puedan utilizarlo con mayor ligereza. Ahora veamos el ejercicio número 5. El ejercicio número 5 nos dice: en una reunión en la que asistieron varones, mujeres y niños, se observa que entre varones y mujeres se encuentran 48 personas, entre mujeres y niños 44 personas, y entre varones y niños 46 personas. ¿Cuántas personas asistieron a dicha reunión? Ok, en esta ocasión podemos agrupar, como vemos, tenemos tres variables: varones, mujeres y niños, y estas la podemos agrupar de manera más organizada en un cuadro y abstrayendo los datos que nos dan para estas para estas variables. Entonces, organicemos. Tenemos varones, lo vamos a representar por la letra B o V, mujeres como la letra M y niños como la letra N. Y formamos un cuadro en la cual vamos a abstraer los datos que nos dan. En este cuadro nos dice que entre varones y mujeres, entre estos dos hay 48 personas. Y luego nos dicen que entre mujeres y niños hay 44 personas. Con estos datos podemos ya formar algo. ¿Sí? Si tenemos varones, un valor de X varones, ¿cuántas mujeres existirán? Pues existirán, si el total es 48, existirán 48 menos la cantidad de varones, que sería 44. Ahora, si existen entre mujeres y niños 44 personas, ¿cuántos niños habrán? Bueno, al igual que el anterior, tomamos el total, que es 44, y le restamos la cantidad de mujeres. En este caso, la cantidad de mujeres es 48 menos X. En conclusión, esto nos da el valor de X menos 4. Ahora, en la siguiente nos dice: entre varones y niños hay 46 personas. Entre varones y niños hay 46 personas. Quiere decir que yo puedo coger los datos de varones X y sumarle los datos de niños, que es X menos 4. Esto me tiene que dar un total de 46 personas. 46 personas. Veamos. Entonces resolvamos esta ecuación, que es fácil resolverlo sumando simplemente los valores de x más x, 2x, pasamos el menos 4 a sumar y nos queda 50. 46 más 4, 50. Ahora el x podemos despejarlo pasando a dividir el 2 al 50, dándonos el valor de 25. 25 sería el valor del x, y el x es el número de varones que existen. Entonces podemos decir que hay 25 varones. ¿Cuántas mujeres habrán? Pues habrán 48 menos 25, que serían 23. ¿Cuántos niños habrán? Niños habrán 25, que es el x menos 4, 21 niños. Entonces, ¿qué nos piden? Recordemos que nos piden la suma de todo esto: varones más mujeres más niños. Y sumando los tres números nos da un total de 69 personas, entre varones, mujeres y niños. Y así
Resolvimos el problema número 5. Ahora vamos por el problema número 6. El problema número 6 nos dice: aún tengo tanto como la mitad de lo que he perdido. De no haber perdido me hubiera sobrado tanto como lo que me falta hoy para comprar un zapato de 30 soles. ¿Cuánto tenía inicialmente? Nos pide el valor inicial de lo que tenía. Acá hay varios factores. Nos resalta primero que lo que tengo. En la primera oración nos dice: aún tengo tanto como la mitad de lo que he perdido. Tengo la mitad de lo que he perdido. Primero definamos lo que tengo. Para ello haremos uso de un diagrama, un pequeño diagrama donde representaremos la cantidad de lo que tengo y lo que he perdido. Digamos, si tengo X y X es la mitad de lo que he perdido, entonces he perdido 2X. El X representa lo que tengo y 2X representa lo que perdí. Entonces en total vemos que lo que tuve era 3X. 3X sería lo que tendría de no haber perdido. Ponemos por acá lo que tendría si no hubiera perdido. Ahí está. Entonces, nos dice, resolvimos ya la primera oración que nos decía que aún tengo la mitad de lo que he perdido. O sea, si tengo X, perdí 2X, que era el doble de lo que tengo. Ahora, la siguiente expresión nos dice: de no haber perdido, ¿cuánto tuviera? Recordemos, tuviera 3X. De no haber perdido, me hubiera sobrado tanto como lo que me falta. ¿Cómo puedo representar lo que me falta? Me hubiera sobrado y lo que me sobra. Tanto como lo que me falta para comprar un zapato de 30 soles. Bueno. Voy a comprar un zapato de 30 soles. Entonces lo que me falta para comprar un zapato de 30 soles lo haría restando los 30 soles menos lo que tengo. Y eso sería lo que me falta. Ahí está lo que me falta. Ahora, nos dice, de no haber perdido, me hubiera sobrado. Si no he perdido, ¿cuánto tuviera? 3X. Me hubiera sobrado tanto como lo que me falta para comprar esto. Recordemos que si esto es lo que tuviera y le resto lo que me costó el zapato, me hubiera sobrado tanto como lo que me falta ahora con mis X soles. Esto yo lo puedo representar como es lo que me sobra. Me sobraría. Entonces tenemos una ecuación que fácilmente lo podemos resolver. En este caso el 30 podemos despejarlo hacia el otro lado como 60 y el menos x al otro lado como más x. En total me darían 4x. Si divido el 60 entre 4, nos quedaría el resultado, que sería 15 soles. Entonces hallamos x y recuerden que x es lo que tengo, o sea,
X sería mi respuesta, pues me piden cuánto tenía inicialmente. Tenía 15 soles. Ahora veremos la pregunta del ejercicio número 7 y la pregunta del ejercicio número 8. El problema 7 nos dice: Miguel tiene 10 veces lo que tiene Pedro y Luis tiene 3 veces más de lo que tiene Pedro. Además, el exceso de lo que tiene Miguel y Luis juntos sobre el sextuplo de lo que tiene Pedro es 48. ¿Cuánto tiene entre los tres? ¿Cuánto tienen entre los tres? Recordemos siempre lo que nos piden. Nos piden el total de los tres. Ahora, este ejercicio lo vamos a resolver mediante un diagrama. Como vemos, hay tres factores aquí incluidos. Uno que es Miguel, otro que es Pedro y otro que es Luis. Y se trata de lo que tiene Miguel, Pedro y Luis. Ahora, vamos a dibujar acá, vamos a separar los datos de Miguel, Pedro y Luis. Ahora, separando los datos de Miguel, Pedro y Luis, tendríamos, leemos de nuevo, Miguel tiene 10 veces lo que tiene Pedro. Ahora, pregunto, si Pedro tiene X, Miguel, ¿cuánto tendría? 10 veces más. En este caso sería 10X. Seguimos. Y Luis tiene 3 veces más de lo que tiene Pedro. Si Pedro tiene X, Luis tendría 3 veces más. En este caso, recuerden, 3 veces más sería 4X. Pues lo que tiene Pedro más 3 veces más. Bueno, una vez definido eso, podemos seguir leyendo. Además, el exceso de lo que tiene Miguel y Luis juntos sobre el sextuplo de lo que tiene Pedro es 48. Recuerden esta palabra, el exceso. El exceso de significa siempre la resta entre estos números. Entonces, nos dice, además el exceso de, tenemos una resta de dos cantidades, de lo que tiene Miguel y Luis juntos. El exceso de lo que tiene Miguel y Luis juntos. Miguel tiene 10X, Luis tiene 4X. El exceso de 10X más 4X sobre el sextuplo de lo que tiene Pedro, sobre el sextuplo de lo que tiene Pedro, recuerden que el sextuplo refiere a 6 veces lo que tiene Pedro, y Pedro tiene 6X. Esto es, nos dice, esto es 48 soles. 48 soles. Ahora, armamos una ecuación con estos dos valores y tendríamos que despejar cuánto es el valor de X. Y recordemos que el valor de X es lo que tiene Pedro. Ahora, veamos. 10X más 4X serían 14X. Menos 6X serían 8X. 8X es igual a 48 soles. X sería igual a 48 entre 8, que sería 6 soles. 6 soles es lo que tiene Pedro. Ahora me pide cuánto tiene entre los tres. Entre los tres sería lo que tiene Miguel, en este caso es 10X, pero X es 6, más lo que tiene Pedro, que es X, en este caso X es 6 también, más lo que tiene Luis, que es 4 por X, y como hemos dicho, X es 6.
esto nos daría un resultado de 15 veces, podríamos decir, o podríamos sumar 60 más 6 más 24. En este caso tendríamos 90. Entre los tres tendríamos 90 soles. Y esa sería nuestra respuesta. 90 soles. Veamos ahora el ejercicio número 8. El ejercicio número 8 nos dice: lo que cobra y gasta un profesor suman 600 soles y están en relación de 3 a 2. ¿En cuánto tiene que disminuir el gasto para que dicha relación sea de 5 a 3? Bueno, entonces vamos a dar una segunda lectura definiendo los datos. Lo que cobra y gasta. Tenemos dos variables, lo que cobra y gasta. Un profesor suman 600 soles. Hasta aquí podemos formar una ecuación que nos dice que si lo que cobra es C y lo que gasta es G, entonces decimos que lo que cobra más lo que gasta es 600 soles. Y están en relación de 3 a 2. A su vez nos dice que lo que cobra y lo que gasta, recuerden, están en relación, significa división de 3 a 2. Entonces, resolvimos la primera parte. A ver. Resolvimos la primera expresión que nos relaciona lo que cobra y lo que gasta un profesor. De estas dos expresiones podemos deducir dos ecuaciones con dos incógnitas. De esta expresión podemos tener la incógnita, la ecuación siguiente. Tendríamos que 2 veces lo que cobra más 3 veces lo que gasta sería igual a 0. Ahora, tenemos un sistema de ecuaciones. Podemos resolver. Podríamos resolver, por ejemplo, multiplicando a toda esta expresión por menos 3 o por 3 y restándola. Si multiplicamos por 3 a toda expresión y lo restamos con la siguiente, desaparecerían los valores de g, de 3 por g menos 3g. Entonces aquí obtendríamos 3c menos 2c sería c nada más 3g menos 3g sería 0. Esto sería igual a 3 por 600, que sería 1800, más 0, 1800. 1800. Entonces C sería igual, o lo que cobra sería igual a 1800 soles. Muy bien. Ahora, bueno, tengo que hacer alguna corrección. La corrección es el siguiente. Aquí hubo un pequeño error en el cual consistió en poner el más en lugar del menos. En este caso, podríamos ver que de esta igualdad tendríamos 2 veces C, que es igual a 3 veces G. De aquí nos daría esta expresión, 2C menos 3G es igual a 0. Y acá hacemos una corrección. Pues habíamos anotado en lugar de
menos el valor de más. Ok. Entonces corregimos esta parte. Ahora, una vez corregido, vemos que de igual manera, lo que vamos a hacer es multiplicar por 3 a toda esta expresión y sumarla en este caso. De igual manera se van a ir estos valores. Si sumamos, obtenemos el valor de 5c. Pues tenemos 3c más 2c serían 5c. En este caso, teníamos 3g menos 3g sería 0 más 0. Es igual, y esto sería 1800 nada más 0. Entonces tendríamos el valor de 5c igual a 1800. Entonces c sería igual a 1800 entre 5. 1800 entre 5 nos daría el valor de 360 soles. 360 soles. Con esto podemos también sacar lo que gasta. Cogemos la primera ecuación y reemplazamos C. Tenemos 360 soles más G sería igual a 600. Entonces G sería igual a 600 menos 360 soles. Entonces diríamos que G da un valor de 0, acá sería 4 y acá sería 240 soles. Entonces sabemos que lo que cobra es 360 soles y lo que gasta es 240 soles. Ahora, ¿qué nos piden? Nos piden en cuánto tiene que disminuir el gasto para que dicha relación sea de 5 a 3. O sea, quieren que el gasto tenga la relación con lo que cobra de 5 a 3. Si tenemos que lo que cobra no cambia y lo que gasta tiene que reducirse de tal manera que tiene que cumplir esta relación de 5 a 3, entonces podemos fácilmente despejar el valor de G cuando lo que cobra no cambia. En este caso sería 360 dividido entre G es igual a 5 entre 3. De aquí despejamos G, sería igual a 3 multiplicado por 360 entre 5. De aquí podríamos sacar quinta y tenemos 3 por 72. Este caso sería 6. Lo que gasta sería, lo que gasta sería 6 y acá 21, 216. 216 soles sería mi respuesta para decir que tendría que gastar o hacer un gasto de 216 soles. Pero esperemos, eso no es lo que nos piden. ¿Qué es lo que nos piden? Lo que nos piden es ¿cuánto tendría que disminuir? ¿Cuánto tendría que disminuir esto? Entonces, si lo que nos piden es la cantidad que tendría que disminuir, hacemos un espacio acá. Borramos. Entonces podríamos decir que lo que nos piden es la resta entre
el valor de 240, que es el gasto cuando lleva una relación de 3 a 2, menos el gasto cuando lleva una relación de 5 a 3. Y esto sería, o me daría el valor de 24 soles. Y esta sería mi respuesta final, 24 soles. Ahora veremos los problemas 9 y 10. Los problemas 9 y 10 nos dicen, empecemos por el problema 9. Luis al morir dejó una herencia de 2mn soles, pero como m de ellos renunciaron a su parte, cada uno de los restantes quedó beneficiado con n soles más. ¿Cuántos hijos tenía? Bueno, esta pregunta podemos fácilmente responderla de dos maneras. Vamos a hacer una de ellas. Para ello damos una segunda leída. Tenemos que Luis al morir dejó una herencia de, nos dan como dato, que la herencia total es 2mn soles. ¿Ok? Pero como m de ellos renunciaron, o sea, de los que heredaron, m de ellos renunciaron a su parte, resaltemos eso, cada uno de los restantes quedó beneficiado en n soles. O sea, el beneficio de cada uno de los que quedaron es de n soles más. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos hijos tenía? La herencia se reparte entre hijos. Hagamos un esquema, teniendo en cuenta que lo que nos piden es la cantidad de hijos que tenía Luis. Entonces, vamos a decir que X es lo que nos piden, el número de hijos. X es el número de hijos de Luis. Ok. Si tenemos, por ejemplo, como hemos visto, X hijos, vamos a dibujar un hijo por acá, otro hijo por acá, y así, un hijo acá, otro hijo acá. No sabemos exactamente cuántos hijos tuvo Luis, por lo tanto, vamos a dibujar varios. Ahora, sabemos que la herencia total va a recaer entre todos estos hijos, que va a ser 2mn soles. Ahora, cada uno contendrá una parte de la herencia, que sería el total 2mn soles dividido entre el número de hijos, que es x. Cada uno va a obtener lo mismo. ¿Ok? Cada hijo. 2mn dividido entre x, 2mn dividido entre x, igual 2mn dividido entre x, y 2mn dividido entre x. Cada hijo. Ahora, sabemos que una parte de los hijos, de hecho, sabemos que m de los hijos renunciaron a la herencia. Renuncian a la herencia. ¿Ok? Sabemos que una parte de los hijos renuncian a la herencia. Entonces, la parte que nos queda, ¿cuánto sería? Sería el total menos los que renunciaron, que es m. Esa es la parte que recibieron herencia. Entonces, en la parte que recibieron herencia quedaron beneficiadas con n soles, cada uno. Desbenefició con n soles a cada uno. Ok, entonces nos dice, cada uno de los restantes quedó beneficiado con n soles más. ¿Cuántos hijos tenía?
Nos pregunta cuántos hijos tenía, sabiendo que por ejemplo, los que fueron beneficiados adicional fueron esta cantidad de personas. El beneficio para cada persona fueron el n, la cantidad que se le dio por la cantidad de personas que fueron beneficiados. La cantidad de personas que fueron beneficiados es x menos n. Y esto sería igual al monto que fue renunciado. Como sabemos, el monto que fue renunciado sería m multiplicado por el valor de cada uno, el valor de lo que hubiera recibido cada uno, que es 2mn dividido entre x. Con ello formamos una ecuación en la cual podemos desarrollar y despejar el valor de x. En este caso, n y n podemos eliminarlo, dándonos como valor pasando este valor de x al otro lado, el x menos m. Esto sería igual a 2m cuadrado. Esta expresión lo podemos desarrollar fácilmente mediante diversos métodos o aplicando la ecuación general. Si aplicamos la ecuación general, obtenemos dos valores para x, o x es igual a 2m o x es igual a menos m. En este caso, este valor no va, pues x tiene que ser una cantidad positiva, no puede ser una cantidad negativa, porque x es el número de hijos. Entonces, nos queda que el valor de x es 2m. Ahora, ¿qué nos pedían? Nos pedían cuántos hijos tenía. Y justamente 2m es el valor de los hijos que tenía. Entonces, remarcamos que esta es la cantidad de hijos que tenía, 2m. Sigamos con el ejercicio número 10. Ahora, el ejercicio número 10 nos dice: un litro de leche pura pesa 1030 gramos. Cierto día se compraron 6 litros de leche adulterada, cuyo peso era 6120 gramos. Nos pregunta, ¿cuántos litros de agua contiene? Bueno, en este caso, ya dimos la primera lectura general, vemos que en la primera parte nos dan todos los datos posibles para desarrollar el problema y en la segunda parte nos dan la pregunta, ¿qué es el total de litros de agua que contiene la leche adulterada? Entonces, vamos a dar una segunda lectura más detallada. Nos dice que en un litro de leche pura pesa, nos da el primer dato, un litro de leche pura pesa 1030 gramos. Esto lo podríamos traducir como que un litro es equivalente a decir 1030 gramos. Bueno, cierto día se compraron 6 litros de leche adulterada. Vemos, cierto día se compraron 6 litros de leche adulterada. Ya no es leche pura, es leche adulterada, cuyo peso era igual a 6120 gramos. Entonces, podemos ver que aquí hay otra igualdad. 6 litros es de leche adulterada es igual a 6120 gramos. Entonces, nos dice, ¿cuántos litros de agua contiene esta leche? Bueno, si es una leche adulterada, significa que le han agregado agua. Acá hay un dato que está implícito. Y el dato implícito es que en un litro de agua,
en 1 litro de agua podemos hallar 1000 gramos. En 1 litro de agua podemos hallar 1000 gramos. Ese dato está implícito. Entonces, resolvamos el problema. Para ello hagamos uso de una gráfica, una fuente de la leche. Digamos, en esta fuente hay dos partes. Una parte donde está la leche pura, vamos a poner leche, y la otra parte hay agua. ¿Ok? Entonces, sabemos que si el agua hay X litros, que es lo que nos piden, cuánto de agua hay, entonces de leche habrá el valor de 6 menos X litros. Pues el total en litros de todo esto es 6 litros. Entonces podemos decir que el peso de leche, según nuestros datos, sería el valor de 1030 gramos multiplicado por la cantidad de litros que hay de leche. Serían 6 menos X. Y la cantidad de agua, peso en agua, sería igual a 1000 multiplicado por la cantidad de litros de agua, que es X. Todo esto en gramos, obviamente. Ahora, el peso total sería el peso que contiene todo lo que nos da de datos que contiene toda la fuente. En este caso sería 1030 multiplicado por 6 menos X y le sumamos 1000, que es el peso del agua, por X. Esto me tendría que dar un peso de 6120 gramos. Desarrollando esta ecuación tendríamos que sería 6180, 6 por 1030, 6180 menos, vamos a tener 1030 más 1030x, perdón, más 1000x. Esto sería igual a 6120. De aquí podemos decir que menos 30x es igual, recuerden que 1030x más 1000x serían menos 30x. Esto pasa al otro lado, sería menos 60. 6120 menos 1180 sería menos 60. Se van los menos y divido. Esto nos daría un valor de 2 litros, que es el total de agua que contendría esta leche adulterada. Finalmente, muchas gracias por su atención. Espero hayan entendido todos los ejercicios y cualquier duda no olviden consultar su teoría. Muchas gracias.